Pues desde una localidad desconocida, una localización desconocida del hemisferio norte y desde mi casa, que esta quizás sea más fácil de localizar, viene hasta vosotros Geopolinómicos, una semana más, después de estar peleando con diversas posibilidades técnicas de hacer el streaming, al final nos hemos ido con la más barata, que es la que al final ha funcionado. No del todo, porque se ve que hemos tenido que ubicarnos en dos localizaciones. Y lo que vamos a hacer, como todos los días que tenemos geopolinómicos, es empezar con las noticias geopolíticas de la semana. La primera es que la Unión Europea ha decidido demandar a China ante la Organización Mundial del Comercio por el trato discriminatorio que está dando a las empresas exportadoras lituanas como consecuencia, como ya sabréis, que Lituania ha decidido establecer relaciones diplomáticas de nuevo con Taiwán, y eso es una de las líneas rojas que tiene Pekín para este tipo de cosas. Más relacionado con lo que nos vas a contar tú luego, Óscar, sobre Ucrania, está el extraño, no voy a decir veto, pero sí lobby que está haciendo Estados Unidos ante el gobierno griego para que paralice el proyecto del EastMed, que es un gasoducto que tiene, que lo que haría sería sacar gas natural de los yacimientos descubiertos hace unos años en Chipre y llevarlo a la Unión Europea. Lo que no está muy claro, o por lo menos para mí no me ha quedado muy claro de la noticia, es si es parte de la negociación con Rusia o simplemente es un modo para aplacar a Turquía. Veremos a ver cómo se desenvuelven las cosas, pero desde luego es una mala noticia para los europeos. Luego una cosa prácticamente rutinaria, que es que Corea del Norte ha lanzado, mejor dicho, no tirado, que también podríamos decir que ha tirado a tomar pantas hasta Japón. Con misiles por ahí, por Japón, pero bueno, ya empieza a no ser noticia con la que tenemos ya en Europa. Y luego finalmente, por si no estábamos suficientemente entretenidos con Ucrania, antes de ayer 23 aviones de combate chinos se han acercado peligrosamente a la zona de seguridad aérea de Taiwán, o casualidad coincidiendo con que simultáneamente 3 portaaviones norteamericanos estaban haciendo maniobras con barcos japoneses y otras nacionalidades cerca también de la zona de influencia de China. Pues tenemos ya, digamos, la olla a presión teniendo temperatura por todas partes. La primera noticia era que, como sabéis, la Reserva Federal ha publicado un paper acerca de la posibilidad de hacer un dólar digital. A mí me parece que el dólar digital es una alternativa que los Estados Unidos verán como imprescindible en un momento determinado, porque están a la vuelta de la esquina las monedas digitales de bancos centrales de China, y en cuanto esto llega al mercado, China tendrá una oportunidad de poder extender su medio de pago para pagos internacionales sin necesidad de que se hagan intercambios de monedas, es decir, que sea mucho más fácil hacer las transacciones internacionales, y por lo tanto, para competir, pues yo creo que hará falta el que los Estados Unidos se lancen a realizar una moneda digital. Y bueno, pues una cuestión que es interesante es que el Bank of America también ha hecho su propio comentario de este paper, afirmando que lo más probable es que entre 2025 y 2030 efectivamente se lance un dólar digital. Y en segundo lugar, esta mañana yo hablaba, porque me parece que es una noticia positiva, hablaba de que Líbano ha llegado a un acuerdo con Jordania para que Jordania le provea de electricidad a través de la red eléctrica de Siria. Existe un problema con esto, y es que existen sanciones a Siria por parte de los Estados Unidos que podrían afectar a Jordania. Entonces, ha tenido que haber una negociación a 3 bandas, bueno, en realidad a 4 bandas, para que se pueda llegar a firmar el acuerdo. El acuerdo, sin embargo, es prometedor, habrá que ver cómo se va a desarrollar, porque obviamente esto no es inmediato, desde que se hace el acuerdo hasta que se logra conectar todas las redes eléctricas y se provee electricidad al Líbano, pues va a tardar un tiempo, pero creo que es una noticia optimista teniendo en cuenta los años que está llevando el pobre país de Oriente Medio, que la verdad no levanta cabeza y va de golpe en golpe. Y esas eran las 2 noticias que yo quería comentar. Jorge. Bien, hay un par de cosas. Como siempre nos vamos a otros continentes para variar. En el norte de Mozambique sabéis que los grupos del ISIS están golpeando con mucha dureza a la población, pero afortunadamente hace ya varios meses
un ejército formado por tropas de Sudáfrica, Ruanda, Angola y el Congo los está combatiendo. Pues bueno, este ejército, que está incluido en la Asociación de Cooperación del Sur de África, ha decidido mantener su actividad en la zona y seguir ayudando al gobierno de Mozambique contra los yihadistas del ISIS, que buena falta les hace. La verdad es que la población no está pasando muy mal. Y por otro lado, en Chile parece que Gabriel Boric está cercano a formar un gobierno, y el tono del gobierno pues es bastante diferente del que en principio se pensaba que iba a formar. Como ejemplo, es casi seguro que el próximo ministro de Hacienda va a ser el que ahora es gobernador del Banco Central de Chile. Hasta cierto punto era un poco previsible que empezaran suave. Eso es. Bueno, hay que aquí a puntualizar, porque también es noticia de hoy, que la Comisión Constitucional está considerando devolver la propiedad de los terrenos donde hay explotaciones mineras que habían sido concedidas durante el periodo de Pinochet y posteriormente a empresas privadas. Y eso ya veremos cómo puede perturbar a la producción de minerales, que es muy importante en Chile, en el corto plazo. Pero como todavía esta ponencia, que no es más que una ponencia, tiene que pasar por los diversos trámites de votación de la Comisión Constituyente y poner de acuerdo, me parece que es a 2/3 partes de los miembros de esa comisión, pues esto todavía le queda mucho recorrido. Pero teniendo en cuenta este giro que le quieren dar a la Constitución, que sea más, que tenga en cuenta los derechos de las poblaciones originarias, etcétera, etcétera, bueno, ya veremos hacia dónde va. Sí, pero sobre este punto hay ciertas dudas acerca de si la Comisión Constitucional conseguirá entregar un texto completo y coherente en forma que como mucho tendría que ser en julio. En estos momentos hay bastantes dudas, porque eso se tiene que someter luego a un referéndum entre la población y tiene que haber, como tú dices, Óscar, un acuerdo muy mayoritario en casi todos los puntos que aparecen en esa Constitución. En esos casos parece difícil. Es que además afecta a la minería, pero afecta también a los árboles, es decir, a la industria forestal, porque existen muchos montes que también podrían verse afectados por ese tipo de decisiones. Así que ya veremos a dónde va el asunto. Bueno, pues si os parece, lo que hacemos ahora es ir directamente a nuestra tertulia. Yo no sé si luego Ángel querrá meter cuchara para comentar algo del minuto y resultado. Sí. Lo que quería comentar en realidad es acerca de las razones que han llevado a Rusia, o han llevado mejor dicho a Vladimir Putin, a tomar la decisión de hacer este movimiento repetido, porque en abril del año 21 tuvimos también concentraciones de tropas muy importantes. Lo que pasa es que en ese momento Putin decidió desescalar de forma unilateral el conflicto que de forma unilateral estaba planteando. Pero sin embargo es realmente, yo creo que interesante y útil que volvamos otra vez a revisar el problema, pero ahora desde el punto de vista de los rusos. Desde el punto de vista occidental ya se ha comentado mucho, ya hemos visto hoy, por ejemplo, cuál es la posición de los Estados Unidos, porque han respondido por escrito a las peticiones que ha hecho en Rusia. Pero lo que es interesante es marcharse un poquito en la historia, no de forma exagerada, y tratar de comprender un poco qué hay en la cabeza del presidente ruso. Nosotros sabemos que la disolución de la Unión Soviética fue un momento traumático en la historia de Rusia. Además, un momento traumático que desmembró lo que era el Imperio Soviético, llevándose de ese imperio países que no habían pertenecido a Rusia anteriormente. Es verdad que podemos decir que hubo un momento de más expansión de Rusia que no fue en el pasado de los zares, pero es cierto que el Imperio Soviético es una de las expresiones más amplias del Imperio ruso que ha habido en la historia. Y en ese irse, varias zonas que pertenecían a la Unión Soviética, muchos habitantes o muchos ciudadanos que habían sido rusos y que eran rusos en términos culturales y también en términos de lengua, pues resulta que se encontraron fuera de su país. Y esta es una realidad que a día de hoy persiste. Es decir, existen aproximadamente 8 o 9 millones de rusos viviendo en Ucrania, existen 3,5 millones de rusos viviendo en Kazajistán,
existen 700.000 rusos en Bielorrusia. Bueno, si nos vamos a todo lo que es Centroasia, pues casi 6 millones de rusos seguramente. Quiero decir, de gente que tenía pasaporte que era, y que se sentían rusos, pues resulta que se encuentran fuera de sus fronteras. Esa, no lo voy a llamar diáspora, porque en realidad no es que se fueran a ningún sitio, pero esta realidad del rompimiento de la Unión Soviética produjo pues, una situación histórica que en ese momento Rusia no pudo contener. Y bueno, en la que desde el punto de vista legal existen además muchas dudas. Por ejemplo, en el caso ucraniano es verdad que se hizo un referéndum primero para ver si se producía algún tipo de unión con la Federación Rusa. Después se hizo un referéndum de independencia muy confuso, no se atuvieron a las leyes que existían. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que la idea de que existe un mundo geográficamente y culturalmente ruso que ahora mismo no habita dentro de las fronteras de Rusia, sigue siendo uno de los elementos que tiran de la acción del gobierno ruso de Vladimir Putin, y también que están dentro del imaginario de los propios rusos. Entonces, desde ese punto de vista, existe un problema, y existe un problema que no es nuevo, existe un problema que tiene ya 30 años, que no se ha resuelto y que sigue, por así decirlo, mandando o tirando de la acción del gobierno ruso. En el caso de Bielorrusia, por ejemplo, más del 70% de los habitantes hablan ruso. En el caso de Ucrania es distinto, porque sabemos que Ucrania, en términos étnicos y culturales, al ser una meseta, al ser un terreno muy fácil de invadir, ha sufrido muchísimas variaciones históricas. Ángel nos lo contó en su momento en el programa, pero es cierto que, por ejemplo, el este del país es rusófono en su mayoría. Quiero decir, la mayor parte de la población, en porcentajes por encima del 70%, habla ruso. Todo lo contrario de lo que ocurre en las regiones que podríamos llamar polacas, que están en la zona occidental del país. Entonces, desde ese punto de vista existe un problema que efectivamente no está resuelto. Por otra parte, el propio hecho de esta disolución afectó a Rusia en el sentido de que, en términos geográficos, perdió unas zonas que, por así decirlo, alejaban lo que es el núcleo de la nación rusa del resto de las naciones. Y además lo perdió en 3 zonas geográficas que son especialmente sensibles. Por una parte, la Europa del Este, por otra parte, el Cáucaso y por otra parte, Centroasia. Es decir, ahí existe una fuga de territorios y de poblaciones que alejaban a Rusia, por una parte de la Europa occidental, por otra parte de los países musulmanes y por otra parte de Asia. Y es verdad que esto también es una realidad que en términos de seguridad nacional está claro que afecta a la forma que tiene de entender su país o el destino histórico de Rusia, la élite que ahora mismo gobierna el país. Y es cierto además que Rusia ha visto en peligro su estabilidad desde que Vladimir Putin es presidente, bueno, desde que se cayó el muro de Berlín, en varias ocasiones. Las guerras de Chechenia son un caso, yo creo que es paradigmático. Perteneciendo a Rusia se produce una revuelta de una parte de su territorio que amenaza con desgajarse del resto. En la Segunda Guerra Chechena esto se ve de forma mucho más clara porque los movimientos yihadistas invaden Daguestán en la intención además de quedarse todo el Cáucaso y formar una república islámica del Cáucaso que podría llegar incluso hasta la región norte de Georgia, de Osetia del Sur. Y ante esa amenaza, Rusia reacciona con contundencia. Ante esa amenaza, además, ante los terribles atentados de Moscú, absolutamente crueles y espantosos, en donde se atentó contra edificios de viviendas en los que murieron cientos de personas. No solamente el secuestro, ¿os acordáis? El secuestro del teatro aquel en Moscú, pero en cualquier caso la respuesta de Rusia fue contundente. O sea, no podemos consentir que una parte de nuestro territorio se vaya, no podemos consentir además que ese frente islámico o yihadista esté tan próximo a nuestras fronteras. Otro
acontecimiento en realidad que podríamos decir que está relacionado con este anterior es el de Georgia, porque vinieron uno a raíz del otro y además uno inmediatamente después del otro. Lo hemos visto en cierto modo con las últimas elecciones en Bielorrusia, cuando se produce lo que a vista de todo el mundo, menos los fans de Vladimir, fue un pucherazo electoral y Alexander Lukashenko se encuentra absolutamente respaldado por Vladimir Putin para aplastar completamente cualquier tipo de disidencia y mantenerse en el poder a pesar de manifestaciones que duraron meses. Y no manifestaciones pequeñas, quiero decir, sino una protesta mantenida en el tiempo. Y después de esto vivimos y antes de esto vivimos los acontecimientos de Ucrania. Ucrania, podríamos decir que todo el asunto empieza ya en la Revolución Naranja, pero los acontecimientos de 2014 y del Euromaidán efectivamente fueron especialmente significativos para la élite rusa de que existe la posibilidad de una desestabilización muy potente que afectaría a un territorio fundamental en términos estratégicos para para Rusia, y que además tiene una gran población rusófona o de ciudadanos presuntamente rusos. Es que yo no sé muy bien cómo calificar la situación esta anómala que existe en Ucrania. Y a partir de ahí nos encontramos con la petición recurrente de Rusia de que es necesario fijar cuáles son o cuál es el cinturón de seguridad que satisfaría sus intereses de seguridad dentro de Europa. Y en esa conversación, obviamente, tiene que ponerse de alguna forma en sintonía o en acuerdo con la OTAN y con los Estados Unidos. Yo creo que es esto, en cierto modo, lo que está pasando. Y aquí sí podríamos, en fin, criticar la visión imperial que tiene Vladimir, porque esto le ha permitido, en cierto modo, justificar todos los desmanes antidemocráticos que ha solido hacer dentro de su país. Es decir, anular completamente a toda la oposición, tratar de que solamente exista una idea estratégica o geopolítica de lo que es Rusia hacia el futuro. Todas estas cosas realmente Vladimir entiende que él es el defensor de esa misión, de esa visión y de esa misión. Y por lo tanto, yo creo que lo que está sucediendo es en una parte una manifestación de esa sensación que tiene Rusia de que ahora mismo es frágil precisamente en sus flancos y que es necesario que tenerlos controlados para que lo que es el núcleo de la nación rusa no se desestabilice. Y no sé si este rollo que os he marcado os ha parecido una estupidez o tiene algo que salvar o queréis comentar algo. Sí, hay bastantes comentarios a esto, evidentemente. Pero que son matices, evidentemente. Varias cosas, por ejemplo, el tema de Crimea, que no lo hemos hablado aquí, pero es sabido, los rusos la ocuparon directamente. Es muy significativo de cómo se han desarrollado los acontecimientos. Perdona, Jorge, no la ocuparon los rusos. ¿No? No, ¿Quién fue un movimiento espontáneo Vale. en el cual una serie de patriotas de Crimea decidieron espontáneamente anexionarse o adherirse al espacio ruso. Pero recuerda que fue aquello. No, pero vamos a ver, esas son las operaciones divertidas de Vladimir. Nosotras no, seamos serios. Si yo hubiera estado en la sede de Vladimir, esto lo hubiera hecho antes. O sea, claro. Crimea como para perder Crimea, no sé cómo decirte. Es que el caso de Crimea es muy significativo porque la razón por la cual tenemos las actuales fronteras es porque cuando se descompone la URSS, cada antigua república socialista se convierte en país independiente de lo que sea, sin ningún tipo de planteamiento acerca de qué población había, de qué cultura había, para nada. Era la nomenclatura local que decidió... El secretario general del Partido Comunista se convertía en el secretario general del Partido Liberal correspondiente y se quedaba con su trozo. Y a correr, vamos. Pero dentro de eso... Se hizo un gran negocio, sí. O sea, sí. Claro. Hombre, y siguen haciéndolo. Y siguen haciendo. O sea que ahí hubo muchos interesados, pero dentro de eso el caso de Crimea es muy especial porque Crimea se quedó en Ucrania porque era ucraniana, pero desde que Khrushchev, durante la Unión Soviética, la cogió de la República Socialista Rusa y la llevó a la República Socialista Ucraniana. ¿Por qué? Porque yo soy ucraniano y he decidido que Crimea pertenece a Ucrania. Eso es significativo.
Esos son sátrapas que mandan. Pero ¿eso qué significa? Pues que muy posiblemente, aunque eso fue una ocupación, muy posiblemente dentro de Crimea hay una parte muy considerable de la población que se considere parte de Rusia. Pero grande, grande, grande. Claro, durante el tiempo de la URSS aquello no se planteaba, porque si tú te considerabas ucraniano o ruso te cascaban. Daba igual. O eras soviético o nada. Entonces no había oportunidad a manifestar uno lo que era. Entonces el caso de Crimea, pero lo demás son consecuencias de esos repartos de las fronteras que se parecen un poco a los repartos de África del siglo XIX. ¿Por dónde va la línea? ¿Por este matojo de Kazajstán? Pues por aquí seguimos, Kazajstán sigue aquí. Da igual los habitantes que haya, da igual lo que hablen, da igual las relaciones económicas y personales que tengan. O sea que eso tiene una base, que es la que tú decías, Óscar, de personas que se sienten desplazadas dentro del país al que ahora pertenecen. Y eso se ve claramente en Ucrania. Hay una especie de gradiente. Desde el sureste al noroeste, de más rusófonos y, digamos, comillas, personas que se sienten tan rusas como ucranianas, hasta menos rusófonos y personas que no se sienten rusas para nada. O sea, en ese sentido también Ucrania es un país hasta cierto punto partido. Está partido así también por razones demográficas. En general, no siempre, en general los que pusieron adelante el Maidán eran personas más jóvenes que tenían unas ideas más cercanas a la forma de funcionar de la Unión Europea que a la forma de funcionar de Rusia. Y los dos, digamos, las dos divisiones casi se superponen. Eso también da una idea. Sí, no tenemos muchas ideas aquí de por dónde podría ir la invasión rusa, ¿vale? Bueno, yo no soy muy... Yo ya lo he dicho por activa y por pasiva, que no soy, en fin, no creo que una invasión sea lo que nos vaya a deparar el futuro. Creo que lo que comentamos en un momento acerca de cuál sería la resolución de este conflicto, creo que es al final lo que va a pasar. Y poco a poco yo creo que nos vamos yendo hacia allí, que es tratar de negociar las condiciones de la seguridad europea que le interesan a Putin en relación con las que le interesan a los Estados Unidos y la OTAN. Ahora ya la OTAN, en la respuesta que ha mandado a los rusos, ya les ha dicho que lo de vetar a gente que entre en la OTAN, por ahora ellos no lo ven. Por ahora, ya veremos si en algún momento alguno de los candidatos dice nosotros rechazamos entrar en la OTAN para siempre y lo ponemos por escrito donde haga falta y la cuestión. Claro, lo ponemos en piedra si es necesario. En la Constitución. Claro, pero aquí al final de lo que se está hablando es de los misiles, dónde los vamos a tener ubicados, todo ese tipo de cosas. Por cierto, que Megalomanía os invita a un café. Yo que como no estoy en la universidad, pues, porque va muy bien. Me temo que no podré. Y Mario nos invita también a un café. No sé si Mario nos hace alguna pregunta. No nos haces ninguna pregunta, Mario. Muchísimas gracias. Así que desde ese punto de vista me parece tal disparate y absolutamente tan peligroso producir ningún tipo de invasión que estoy seguro, en fin, que no va a pasar, que no está ni siquiera en la cabeza de los rusos. Tengo dudas. Me lo acerco por el micro, voy a ir cambiando la cámara para que se vea. A ver, yo, volviendo otra vez al minuto y resultado, y vamos a ver cómo está el estado del partido, que el partido está ya muy avanzado. Y está muy avanzado fundamentalmente porque el que está ya en tiempo de descuento es Vladimir. Recordemos que tiene una ventana de tiempo relativamente limitada para invadir, que es aproximadamente hasta primeros de marzo. O sea, si tiene que hacerlo ya. Pero es que parece empeñado en liarse en negociaciones absurdas con todo tipo de agentes y de personas. Parece que está demorando tomar la decisión. ¿Por qué? Porque esta mañana el comunicado del Kremlin respecto al documento de la OTAN ha sido muy significativo. Han dicho que porque es un disparate, que no es lo que yo decía, no sé cuánto, pero que hay elementos muy positivos para seguir hablando. Joder, vamos a ver, si es no, es no. Si es sí, es sí. No es así. Esa es la primera. Y la segunda es que ayer, fue muy llamativo también, me llamó mucho la atención la reunión en formato de Normandía 4, que fue representantes rusos, representantes ucranianos, representantes franceses, representantes alemanes y franceses que parecía que estaban completamente fuera del juego, y no es que estén en el juego, es que están sentados con los dos, cosa que Estados Unidos todavía no ha conseguido sentar a los dos a la vez. Me da la impresión que Putin lo que quiere es hacerse fotos con Biden más que otra cosa, y para eso necesita tener toda la artillería desplegada. Mañana viernes
hay llamada importantísima, pero yo creo que esa es a mayor gloria de Manuel, porque quiere lucir su prestigio internacional haciendo parecer que le hacen caso y tendrá una llamada especial con Vladimir. Y luego hay un detalle muy gracioso en Italia, los italianos como siempre muy finos, había programada para la semana que viene una reunión de la Cámara de Comercio italo-rusa y se reunía Vladimir con empresarios italianos. Mario ha entrado en cólera, ha llamado a la Cámara que se cancela eso y han dicho empresarios que no cancelan nada, que tienen muchas ganas de hablar con Vlad y que van a hablar con Vlad. Quiero decir con esto que yo creo que tiene razón, Óscar. Yo creo que los rusos siguen tensando la cuerda, van a seguir haciendo maniobras, van a seguir haciendo ciberataques, van a seguir presionando todo lo que puedan porque se han metido en una ratonera ellos mismos. Yo no sé si una ratonera. Mira, nos pregunta Devoti Ibérica. Dice, ¿se pretende invadir Ucrania? Una ratonera diplomática. Sí, bueno, eso es cierto. Pero nos pregunta Devoti Ibérica, yo creo que a través de aquí podemos... Dice, si pretendes invadir Ucrania y tienes un ejército de 900.000 militares, ¿por qué movilizas solo 100.000, que son la mitad de los que dispone Ucrania? Sí, para invadir Ucrania, es un país de 40 millones de habitantes, Devoti, con 100.000 no te llega. O sea, puedes hacer mucho, pero no te llega. Para tomar todo el país. Otra cosa. Lo que sí te llega es para decirle a los ucranianos, a ver, que esto de la OTAN tenéis que olvidarlo. Tenéis que olvidarlo. O sea, que yo te meto aquí 100.000 tíos un día y puedo hacer un roto realmente tremendo en tu país. Cuidadito con lo que hacemos. Porque efectivamente, por ejemplo, quedarse toda la costa del Mar Negro hasta la Transnistria no le sería especialmente difícil a Rusia. Al revés. Y allí todos hablan ruso, ¿eh? Allí todos hablan ruso. Ahí os recomiendo un mapa de un sitio web que me encanta, que es el Orden Mundial, a los cuales les mando muchísimos recuerdos, y hicieron un mapa ya en 2018. Porque además son alumnos de la Autónoma, ¿no? Sí, son alumnos de la Autónoma. Así que les mando un saludo muy cariñoso. Y tienen un mapa, es de 2018, pero está muy de actualidad porque digamos que ya intuían que esto iba a pasar y entonces intuían, digamos, las líneas de interés para Rusia en Ucrania. Esa línea de interés coincide exactamente con la principal, digamos, el principal obstáculo geográfico que tiene Ucrania, que es el río Dnieper. Entonces, toda la línea de invasión, digamos, tal como está planteada, y toda el área de influencia, digamos, dentro de Ucrania, que es la parte más rusohablante que tiene Ucrania, justo coincide con la frontera de este río. ¿Cuál es el problema? Que Kiev está ahí. Entonces, si quieres llegar hasta ese río, o tomas Kiev o dejas Kiev como una ciudad abierta y dejas el resto del país. Ese escenario es altamente improbable. Porque además, ahí hay dos ciudades grandes. Claro, si quiero... Kiev y Kharkiv son ciudades grandes. Claro, si quiero conectar el Donbass con Crimea, ya arranco con todo. No tiene sentido quedarte con un espacio. Y yo creo que con las fuerzas que tienen desplegadas ahora mismo no les da la cosa. Entonces, vamos a seguir viendo más baile diplomático. También es importante tener en cuenta que no se ha publicado todo el contenido de la carta. O sea, no, este es otro de los asuntos. Además, por ejemplo, un detalle interesante es que ayer, cuando terminaron la reunión con los ucranianos, el jefe de gabinete, el presidente Zelensky, dijo que habían hecho avances, un pasito hacia adelante, pero quedaron en reunirse dentro de 2 semanas. Sí, a eso iba a apuntar yo. Que hay mucha urgencia. Sí, en la línea que vosotros decíais, una cosa que a mí me ha sorprendido mucho dentro de la reacción rusa es, no sé quién era el portavoz o quién fue, que dijo, bueno, sí, tenemos este documento, no nos gusta nada, vamos a empezar a hablarlo. Dice, y vamos a hablarlo con nuestros aliados, China y la India. ¿Qué dices? A ver, primero tienen ustedes que discutir esto con China y la India y luego responderán recibiendo sus sugerencias. Y ya el último detalle de todo esto, que también hay que tener muy en cuenta, la semana que viene, me parece que es la primera semana de marzo, si no recuerdo mal, se reúne Vladimir Putin con Xi Jinping en Pekín. Y claro, los chinos siempre han sido muy reacios a comprar el gas a Rusia, porque tienen muy presente los episodios que pasó en Europa en 2009, que se cabreó Vladimir y cortaron el gas. Este cruce de amenaza que tenemos ahora entre unos y otros, que nos cierran el gas, que lo abrimos, que lo cerramos, yo creo que Xi Jinping le va a preguntar a Vladimir, oye, esto a mí no me lo vas a hacer, ¿no?
porque entonces no te voy a expandir los gasoductos que tenemos pendientes de abrir, porque yo prefiero seguir hablando con Omán, que es un sitio muy pequeñito, son muy ricos, no tienen ninguna intención de hacer este tipo de cosas y solo quieren los dólares. Entonces hay varias jugadas ahí, hay varias. Sí, y hay otra que puede parecer de broma, pero importa. Dentro de prácticamente 3 semanas comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Efectivamente. No le vas a echar la fiesta. No le vas a echar la fiesta. Eso está bien. Porque Rusia sí que iba a ir. Algunos han dicho que a lo mejor no mandaban los diplomáticos, pero Pues los rusos Rusia sí. Claro que sí. Eso. Efectivamente. Bueno, pues si os parece, dejamos aquí el minuto y resultado de Ucrania. No porque creamos haber agotado el tema, que efectivamente el tema no está agotado, sino porque en realidad todo lo que sabemos tampoco deja hablar mucho más de esto que hemos dicho. O sea, si pudiéramos leer los escritos, si pudiéramos estar en las reuniones, seguramente nos haríamos una visión mucho más clara de lo que está pasando. También yo recomendaría que la gente se alejara un poco del ruido que de vez en cuando algunos de los protagonistas meten dentro del asunto. El otro día, uno de los portavoces de Rusia Unida en la Cámara Alta se le ocurrió decir que habría que armar a los paramilitares del Donbass. Pues si nos están provocando los de la OTAN, vamos a ver, o sea, siempre habrá locos de estos, pero como inmediatamente aparecen en los periódicos, nos da la sensación de que la situación está en una tensión tan grande que en cualquier momento alguien va a disparar lo que no debe y nos vamos a liar en una guerra. Y tampoco es para tanto. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al siguiente tema, que como me he perdido con las cosas técnicas, era Jorge el que tenía que atacar. Sí, vamos a hablar de una cosa distinta, muy menor con respecto a esta, pero nos permite cambiar el foco, que es las relaciones entre India y los países de Asia Central, las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, ahora países independientes, liberales, democráticos y todo lo que usted quiera. Bueno, es una cosa... Sí. Bueno, vale. Es una cosa que a estos momentos tiene poca trascendencia, pero puede tener cierta importancia en el futuro. Ahora mismo están reunidos el Modi, presidente hindú, con los presidentes o primeros ministros de las 5 repúblicas, ex-repúblicas socialistas soviéticas, Turkmenistán, Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán y... और सेंट्रल एशिया देशों के sí. डिप्लोमेटिक संबंधों ने Entonces, esto es una cuestión que es al principio era una reunión presencial, al final ha tenido que ser online por el tema de la COVID, y ha sido convocado fundamentalmente por el hindú, que está muy interesado en ella. Entonces, estos 6 países, junto con China, Rusia y parte de los países de Asia del Sur, forman parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene reuniones formales todos los años, grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Por tanto, cualquier tema entre ellos se podría tomar en ese foro. Y en consecuencia, la pregunta, que es lo que puede generar interés en este tema, es ¿por qué existiendo eso, la India y estos 5 países deciden mantener un encuentro? Es puntual, evidentemente. Es solamente un día sobre cualquier tipo de temas. La agenda está totalmente abierta. Sobre todo tenemos en cuenta lo siguiente. Son países totalmente distintos. Los países de Asia Central son todos musulmanes y turcómanos. La India es hindú, predomina la religión hindú, aunque hay muchísimos musulmanes, es el segundo país musulmán del mundo. Sí. Por un lado, la lengua no tiene absolutamente nada que ver y además los intercambios comerciales entre la India y Asia Central son ridículos. Por tanto, lo que se plantea aquí, lo que yo os planteo a vosotros en plan de tertulia es ¿qué interés puede tener sobre todo la India y también los países de Asia Central en establecer este tipo o este foro de relación en paralelo dentro de otros? ¿Qué os parece? Yo tengo algunas ideas, pero quería ver primero qué os parece a vosotros. ¿Quién tiene interés allí de verdad? A mí me da la impresión que es una reacción al Tratado de Libre Comercio que firmaron a principios de año. Yo creo que la India se ha quedado un poco descolgada. No quiso entrar. No quiso entrar y ahora se ve la obligación de recolocarse otra vez dentro del mapa, pero es lo que dice Jorge. No tiene mucho sentido este movimiento, más allá de hacerse las fotos protocolarias, porque los intercambios comerciales son absolutamente ridículos. Y si con alguien tiene relación Asia Central en estos momentos es
por un lado con la Unión Europea por la exportación de hidrocarburos y con China. Entonces no se ve ahí que haya una confluencia de intereses clara, como es en el caso, por ejemplo, de toda la costa del Pacífico que antes he tratado, que con todas sus diferencias y con todos los problemas que plantea China y con todas las rivalidades que pueda haber en el mar del sur de China, sí que puede configurar una zona de libre comercio porque el tráfico entre ellos es el más elevado del mundo. Pero en esta región, más allá de cosas de foto y más allá de intentar Modi tener alguna reacción, yo creo que para consumo interno, más que de consumo interno, yo no le veo que tenga más trayectoria. No sé cómo lo verás tú, Óscar. No, a mí me parece que estoy muy de acuerdo con lo que estoy diciendo. O sea, me causa en cierto modo sorpresa. O sea, quizá, hombre, si uno lanza la imaginación, a lo mejor lo que está viendo la India es que efectivamente en Centroasia se está quedando completamente fuera de juego, pero es que fuera de juego estaba ya. O sea, no es que sea una novedad, pero es verdad que Centroasia va a tener cada vez mayor importancia en términos económicos, en términos de los intercambios que se van a producir en términos terrestres entre Asia y Europa Occidental, y desde ese punto de vista ahí existe un potencial de crecimiento prometedor. O sea, se vio con el crecimiento de Azerbaiyán, que fue realmente rápido en un determinado momento gracias a el consumo, bueno, mejor dicho, la producción y la explotación de los hidrocarburos, y ahora con los planes que existen de la ruta de la seda, efectivamente, todo eso va a tener muchísima más importancia. Quizá tenga un poco de sensación de vértigo, de ver que ahí va a crecer un mundo que por una parte le es antagónico, no voy a decir hostil, pero sí antagónico, y en el que no va a tener una relación. Quizá parta de eso. Y, hombre, también podría ser la idea de, bueno, si todo eso va a ocurrir, ¿por qué no hacer un movimiento para tener algún tipo de presencia? O para iniciar un camino que nos pueda tener en algún momento en el futuro, nos permita tener algún tipo de presencia en la región. Esto no tendría en absoluto o sea, no sería una estupidez, no sería un disparate. Y desde ese punto de vista, pues habría que ver cuál es la evolución que se produciría hacia el futuro. Ya vimos que la India ha sido de los países que más han insistido en ayudar económicamente y materialmente a Afganistán. O sea, desde ese punto de vista, pues yo creo que, en fin, a lo mejor está en un nuevo tipo, por así decirlo, de estrategia. Yo quería señalar sí que hay algunos puntos que, aunque todo esto es cierto, apuntan en la dirección contraria, que son los siguientes. Los países de Asia Central están bastante condicionados por Rusia y China. Evidentemente, su economía depende mucho. Claro, eso tiene determinadas ventajas, pero también tiene inconvenientes. Para ellos no es ninguna tontería intentar buscar una apertura a un tercero totalmente distinto, y empezar a poner en marcha, porque una cosa que sí es verdad es que son economías totalmente complementarias. Lo que produce Asia Central no lo produce China y digo la India y al revés. O sea que el potencial, si las infraestructuras funcionan, evidentemente, de intercambios comerciales es grande. En esa línea, pensar que si la India empieza a crecer, le va a pasar como a China, va a necesitar gas y petróleo en enormes cantidades. ¿Y dónde lo tiene cerca? Ah, pues al otro lado de los Himalayas, ¿eh? Pero está difícil sacarlo de ahí. Está difícil. No, pero es que está difícil, pero ya hace tiempo que hubo un proyecto que lógicamente se paralizó para llevar gas y sobre todo petróleo desde Kazajstán y Turkmenistán, pasando por Afganistán y Pakistán a la India. Eso está paralizado desde 2010. Ya, pero con la situación que hay en Afganistán, no puedes, evidentemente los talibanes pues serán lo que sean, pero a ellos que pasen por ahí unos cuantos tubos que les dejen impuestos en cierta manera y les permiten comprar combustible barato. Jorge, perdona, estoy haciendo memoria ahora. ¿Era a Pakistán o era a Irán? Y de Irán sacarlo. No, también, pero este era uno que había proyectado que ni siquiera se empezó en 2010, que iba desde fundamentalmente Kazajstán y Turkmenistán, enlazando con los demás después, pasando por Afganistán, Pakistán a la India. El punto final de llegada de la India, las zonas del Punjab. Me gustaría hablar con los ingenieros que planearon el asunto. Que nos expliquen un poco por dónde iban a pasar las tuberías. Son buenos, ¿eh?
No, sí debe serlo, pero me gustaría que me explicaran, mira, lo vamos a pasar por aquí, luego por allá y luego por el otro lado, porque... ¿Y qué hacemos con los terremotos también, que son terremotos? Sí, o sea, debe ser un... En fin, a lo mejor lo desestimaron por otras razones. De cualquier forma, toda la región está de lo más interesante. El otro día los talibanes estaban en Noruega entrevistándose con funcionarios de Europa, bueno, me parece Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y además de los Estados Unidos, para ver si les dan un poco de dinero de ese que tienen por ahí congelado y si las ayudas que les han prometido pues les llegaran en mayor cuantía, porque el país debe ser ahora mismo un verdadero desastre. La verdad que deben de estar pasando una situación muy, muy atroz. Pero ellos iban vestidos con ropa muy cara, ¿eh? Las telas se veían muy buenas. Bueno, pero estamos hablando del país. Bueno, pero vamos a ver. El país está muy mal y eso para la India puede ser una oportunidad. No. Han tenido que salir de ahí traspalados. No me refiero a que el país esté mejor o peor. Me refiero a que ellos sí que visten bien, a pesar de que el resto del país esté como esté. Ya. Hay una cuestión de cualquier forma que deberíamos mirar, que es exactamente cuál es la situación que existe entre los talibanes de Afganistán, los talibanes de Pakistán, que tantos problemas han dado a la propia Pakistán y Pakistán con los talibanes de Afganistán. Es decir, que ahí en ese cruce yo ahora mismo no soy capaz de hacer un comentario sobre eso, pero es verdad que es algo que me causa curiosidad, porque hace 2 meses estaban baneando a este movimiento político que habían puesto en marcha los talibanes pakistaníes. Habían tenido follón armado, pero violento, realmente duro dentro de Pakistán. Luego se tomó la decisión de legalizar de nuevo a este movimiento político. Sí. Y hay por ahí gente que suele acusar de vez en cuando a Pakistán de ser el amparador de todo tipo de talibanes. Entonces, esta es una cuestión, a ver si le tengo un rato y le echo un ojo a este asunto. Y luego, por el lado, eso es por el este, pero por el oeste también hay grupos que no se sabe si están apoyados o no por los talibanes, pero que se reivindican parte de los talibanes en Tayikistán. En Tayikistán, generando problemas. Los talibanes dicen que no tienen nada que ver con ellos, y es posible que sea así, pero el paso por la frontera es muy sencillo. Es decir, todo eso... Es muy poroso, esas fronteras son muy porosas. Claro, por eso, digamos, puede ayudar a los talibanes a constituirse como un centro de poder. Digamos, poder controlar o manejar a esos grupos. Si que lo consiguen, no es fácil. Ya veremos, porque hay que recordar que los talibanes tienen en eso competencia, porque ahí existen movimientos islamistas como el movimiento del Turquestán occidental, que, en fin, esa gente ha estado organizada en su momento y luego está por ahí el ISIS también. O sea, no creo que sea una cosa tan inmediata como desearlo. En fin, pero esas son cosas realmente que tendríamos que mirar en un poco más de detalle. A lo mejor me lo miro yo para el próximo Geopolítico. Tendencias emergentes en toda esa zona que ahora no se van a notar, de aquí evidentemente durante el invierno no, pero después, que es cuando posiblemente volverá desgraciadamente la actividad militar y terrorista en todas esas zonas, es cuando podemos empezar a verlo, y relacionado con esto, todo está junto con esto. Como consecuencia de la presencia de grupos talibanes o yihadistas en Tayikistán, hay cuerpos de ejército ruso allí. Lógicamente. Bueno, pues vamos a pasar de tema, si os parece, y ahora te toca a ti, Ángel. Sí, no voy a sacar a Jorge del todo de la imagen. Vale, hombre. Hazlo. Tengo que acercar porque no se merece nada. Que no se me oye y que tal y que... Céntrate. Me centro. Bueno, en realidad seguimos hablando de lo mismo, que es de Ucrania, lo que pasa que quitamos el nombre de Ucrania y lo pasamos al flanco sur de la Unión Europea, que como estamos todos pendientes de lo que está pasando en el este, en el sur no estamos prestando atención. Y están pasando cosas importantísimas, sobre todo por supuesto en el norte de África, pero en estos momentos quizás es más grave la situación en los países del Sahel, fundamentalmente en Mali y en Burkina Faso. Y el interés de traer hoy aquí este tema son 2 hechos aparentemente inconexos y no relacionados, pero que si te pones a buscar un poco, pues pueden tener bastante relación. Quizás el que más llamó la atención en un primer momento fue la difusión de un comunicado por un medio de prensa, si no recuerdo mal, nigeriano, pero tampoco recuerdo ahora muy bien, acerca
o informando que el gobierno de Mali había dado 72 horas al gobierno de las empresas francesas para irse del país, pero irse del país todos, diplomáticos, militares, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se demostró que el comunicado era, por lo menos, no que el comunicado fuera falso, pero que Mali no tenía intención de hacer esa cosa. Lo que pasa es que yo sigo teniendo mis reservas, no sé si tenía o no tenía la intención y solo veremos después. Eso es una primera pieza de información, y la segunda es el golpe de Estado que ha habido en Burkina Faso como consecuencia ha sido un golpe militar relativamente incruento. Se ha forzado al anterior presidente, al presidente Kaboré, a dimitir. Su estado de salud parece que es bien, que está bien, y ha sido como consecuencia de dos cosas. En primer lugar, de una serie de manifestaciones que ha habido bastante importantes a raíz de un atentado que hubo el 14 de noviembre en la frontera de este país, realizado por grupos yihadistas que asesinaron a 54 policías en ese puesto fronterizo, y a la situación de inestabilidad general que vive la región. Y esta pauta se repite. Es prácticamente el mismo movimiento que vimos hace unos meses en Mali, una situación muy parecida, un golpe de Estado de los militares aupados al gobierno, como mostrando ellos mismos su rechazo a la política del gobierno en la lucha contra el yihadismo, y desde luego apoyados en parte por la población, que están bastante hartos de las correrías y de los atentados que realizan los grupos yihadistas en el norte y en el centro del país. La misma pauta la vemos en Chad. Pasó una cosa bastante parecida. Bien. ¿Qué relación tiene ese comunicado que le daban 72 horas a los franceses para irse de Mali con estos golpes de Estado? Bueno, el comunicado es que la población y los gobiernos están no solo enfadados unos con otros, porque ningún gobierno es capaz de resolver el problema del yihadismo en el Sahel, sino que los dos, población y gobiernos, están bastante enfadados con Francia, porque Francia se comprometió desde 2013 a realizar una serie de operaciones militares para no erradicar, pero por lo menos arrinconar y de alguna manera desarmar a estos movimientos yihadistas, y a fecha de hoy no solo no se ha conseguido el objetivo, sino que además están planteándose reducir la presencia militar que tienen allí, que recordemos, para un territorio que es casi tan grande como Europa, estamos hablando de 5.000 soldados lo que están desplegados, y pretenden dejarlos en 3.000, en labores muy parecidas a las que estaban realizando las tropas norteamericanas en Afganistán antes de irse, que es labores de inteligencia militar y de preparación de los soldados. La indignación en Burkina Faso subió un punto más cuando se empezó a saber que los policías que estaban en ese destacamento fronterizo ni tenían comida, ni tenían apenas agua, ni tenían armamento, ni munición, sobre todo, para responder al ataque. Y los yihadistas llegaron con 4 Kalashnikov en motos y en pick-up, prácticamente atravesando Mali de norte a sur. O sea que la situación es realmente bastante complicada. El enfado ha ido escalando cuando lo que podemos considerar la correa de transmisión de Francia en la región, que es, lo tengo aquí apuntado porque es un nombre muy largo, es la Comisión Económica de Estados de África Occidental y la Unión Económica y Monetaria de África Occidental. Por cierto, está una de las uniones monetarias más antiguas del mundo, más que el euro. Han empezado a imponer sanciones a Mali como consecuencia del golpe de Estado, porque el nuevo líder del golpe y actual autoproclamado primer ministro del país, digamos que ha decidido aplazar las elecciones prácticamente hasta 2026, porque lo que quiere es, digamos, reorganizar el país y el ejército para responder a lo que está pasando en el Sáhara, fundamentalmente con los grupos islamistas. A esas sanciones tan fuertes que han impuesto estas dos organizaciones que regulan, digamos, la vida económica de toda esa región, se ha sucedido una reacción del gobierno de Mali que prácticamente ha cerrado las fronteras con todos sus socios comerciales, con lo cual la situación está escalando. Bien. A todo esto, los franceses, no sé exactamente si van a quedarse al final, si no se van a quedar en la región, no está nada claro, y todos ellos, sin excepción, Chad, Mali y Burkina Faso, han girado sus ojos al otro lado de Europa y se han encontrado con Vladimir, y Vladimir está encantado de dejar que el grupo Wagner
entre en la región y todos estos países han empezado a contactar de manera activa con el grupo Wagner para que les apoyen esta lucha. Tal es así que diplomáticos europeos dicen que en los aeropuertos de la región empieza a haber un tráfico bastante importante de aviones de carga rusos. No dicen que sean del ejército ruso, pero sí que dice que son rusos que están descargando hombres, armamento y pertrechos para organizar la resistencia. Esto, por supuesto, el día de antes de Nochebuena, el 23 de diciembre, dio lugar a un comunicado en términos durísimos de 14 países europeos, incluyendo Francia, España, por supuesto, y Canadá también, que estaba en el ajo, que era inaceptable que el grupo Wagner estaba allí, pero en realidad el grupo Wagner lo que está haciendo es ocupar un espacio de poder que está dejando Francia libre. Eso, unido a que recordemos que el sur de Europa, España e Italia, depende del gas argelino y el gas argelino está en manos de un gobierno prorruso, nos debe de poner en alerta que toda esa región, prácticamente la columna vertebral del continente, la parte occidental del continente africano, puede caer bajo la esfera de influencia rusa, con ella sus depósitos de gas, y en el caso de que la situación de Ucrania se complique realmente, aunque esperemos que no, y se producen cortes de suministro de gas ruso a Europa, es previsible que Rusia presione para que haya también cortes de suministro de gas argelino al sur de Europa. Es decir, Italia y España no van a estar libres probablemente de lo que está sucediendo en Ucrania. Hay más cosas que se pueden contar, pero yo creo que básicamente digamos que la parte más preocupante de esto es esta. Pero recordemos que todo el problema está en que ni los gobiernos ni los estados europeos son capaces de contener el avance del yihadismo en el Sahel, y están empezando a bajar, están llegando cada vez más abajo, están empezando a amenazar a Costa de Marfil, están empezando a amenazar a Ghana, están empezando a meterse en sitios porque no encuentran, digamos, resistencia organizada a sus incursiones. Y porque encuentran también gente que en la propia situación de penuria y de pobreza, pues ven como atractivo este tipo de movimientos y lo que prometen. Y efectivamente, ahí existen muchas cosas que comentar. O sea, yo hablaba en un vídeo hace mucho tiempo, cuando estaba hablando de los intereses geopolíticos que más allá de los fosfatos podía tener Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Hablaba de la lucha entre el sufismo y el wahabismo precisamente en esas regiones. Y cómo empezaron a penetrar, cómo empezó el wahabismo a penetrar después de la Segunda Guerra Mundial por un acuerdo extraño entre los anglosajones y Arabia Saudita. Y ahí pues tenemos en cierto modo parte de los caldos de cultivo que han alimentado ese tipo de ideología, y también la posibilidad de que surja el reclutamiento de muchos jóvenes para ese tipo de movimientos. La verdad es que Francia lleva un tiempo de desprestigio en toda la región demasiado grande, y manifestaciones de gente que les sale al paso, como sucedió en Níger, para evitar que sus convoyes pudieran llegar hasta Mali, porque la gente está harta de ser sometida a la violencia de este tipo de movimientos que además en muchos casos o secuestran o roban o desbaratan. Si me permites, Óscar, un detalle sobre ese suceso. Es curioso porque la población se interpuso al convoy francés porque estaban convencidos que los franceses estaban entrenando a yihadistas. Sí, sí. Es que además hay que decir que los móviles existen en todo el mundo y las redes sociales son utilizadas en todo el mundo. Entonces fue un bulo que empezó a correr a través de WhatsApp y de repente se popularizó. Y eso fue uno de los inicios de todo el asunto. Porque efectivamente, si ves que la cosa no va bien, que cuando los franceses se van a ti te atacan, que a algunos le puede meter en la cabeza que hay una relación causa-efecto. Pero Francia es verdad que está pasando un momento malo con todos estos movimientos repetidos. Aparte de lo que en alguna ocasión ha observado Jorge acerca de la costumbre que está empezando a tener África de los golpes de Estado. Porque si empezamos en Sudán y ya estamos en Burkina Faso, dentro de poco llegamos todavía más lejos. Es que esto se está repitiendo con un cierto ritmo. Quizá también por no solamente por la debilidad de los países, sino por la desconfianza de las poblaciones respecto de lo que están haciendo sus militares. En el caso de Burkina Faso es especialmente peligroso en términos geoestratégicos
en su momento aquello se llamaba República Centroafricana, porque está justo en medio de África. Entonces, si los yihadistas consiguen establecer corredores a través de Burkina Faso, ya se colocan en el norte de Togo, Benín, Ghana, Costa de Marfil. O sea que los efectos sobre zonas que no son Sahel para nada y que normalmente no tienen musulmanes o apenas tienen musulmanes, empiezan a ser peligrosos. Y aquí lo que tenemos en el fondo es los efectos de una debilidad de los aparatos institucionales, administrativos y militares de los estados para hacer frente a un yihadismo militarmente muy activo, muy activo. Es significativo. Entonces las poblaciones se enfadan, les echan la culpa a sus propios dirigentes, golpes de Estado, a los franceses que no lo hacen suficientemente bien y a quien sea, posiblemente sin solución, pero toda la zona está muy revuelta. A eso se añade, ya sé que a veces eso es un poco reiterativo, pero es verdad, los efectos del cambio climático que están reduciendo la cantidad de tierras cultivables utilizables para pastoreo, con lo cual la presión de la población empieza a ser muy fuerte sobre un terreno que es cada vez menos fértil, que produce menos y que facilita el comportamiento y el desplazamiento de los yihadistas en esta zona. No lo olvidemos. Sé que la perspectiva allí no es buena, aparte de la presencia de los rusos, que tampoco lo van a tener nada fácil, si se meten a pero ahí el problema es de orden distinto. O sea, claro, si Mali cae dentro de una esfera más rusa, en el sentido de influencia económica y de apoyo militar y de seguridad, no hay que olvidar que Mali tiene una frontera bastante grande con Argelia y que Argelia ya está en la esfera rusa desde hace muchísimo tiempo, lo que decía Ángel. Y el gas de Argelia, oiga, ¿para dónde va? Entonces resulta que si Rusia controla el 40% del mercado del gas en Europa porque provee a la zona norte, por así decirlo, y resulta que puede tener una mano en lo que se está proveyendo a la zona sur, pues entonces ya son muchas teclas, ¿no?, que puede tocar. Entonces, claro que tiene un interés geopolítico muy, muy interesante. Y por otra parte, ese mismo hecho también pone o vuelve a traer a una primera línea en toda la región a Marruecos y el problema del Sáhara Occidental. O sea, ahí, quiero decir, cuando pensamos en el auge del yihadismo está causando muchos problemas, pero esos problemas están siendo aprovechados por otros. Y ese ser aprovechados por otros causa posibilidades para otros también. Y aquí la situación diplomática respecto de Marruecos puede ser muy interesante. Todo esto puede producir una dinámica de aproximación de la Unión Europea hacia Marruecos más grande de la que podía haberse suscitado en ausencia de todos estos fenómenos. Véase el acercamiento a Alemania. De Alemania, sobre todo. Claro, sí. Es que quiero decir, no voy a decir que sea como una partida de ajedrez, pero efectivamente todo va unido. Entonces, no es que sean cerezas tampoco, pero en cuanto mueves algo, todo es más o menos como mi escritorio. Quitas un libro y puede caerse todo encima tuyo. Es un efecto en cadena. Entonces, por eso es muy interesante. O sea, puede llegar un momento en que Europa caiga del guindo y vea en Marruecos su verdadero aliado en el norte de África y, por lo tanto, la posición de Marruecos empiece a cambiar de manera muy significativa. Sí, pero es que es muy compleja la situación. El problema de Marruecos es que no tiene gas. Sí, obviamente. Vamos a ver, voy a ser un poco crudo como suelo ser con estas cosas, pero es que Marruecos no tiene nada que ofrecer. En realidad, salvo un territorio, no tiene más. Mientras que Argelia sí que tiene que ofrecer. Puede tener también una influencia cultural, que yo no la despreciaría. No es lo mismo. No, a corto plazo no, a medio plazo. Pero no. Ahora mismo, digamos, en el muy corto plazo, de aquí al verano. Sí, claro. No, estoy hablando del furioso corto plazo. O sea, claro. Y recordar mis raíces atléticas y aquí solo se ve partido a partido. No se ve más. Tú entiendes que yo soy del Madrid, yo voy de Champions en Champions. Y entramos en una fase muy delicada del mercado de gas europeo porque el invierno va pasando, tenemos reservas para pasar el invierno, pero en abril tenemos que empezar a llenar los tanques otra vez para preparar la próxima estación. ¿Quién nos va a rellenar esos tanques?
Bueno, ahí está Biden discutiendo con los... Bueno, dentro de unos días, por el día 31 creo que tiene reunión con el jeque Al-Tariq, que es el de Emiratos Árabes, no, el de Qatar. El de De Qatar. Qatar, sí. Pero no es Sí, Al-Tariq. sí, pero los cataríes han dicho que lo tienen todo Bueno, comprometido. pero van a reunir. Ellos dicen que están bombeando a toda pastilla, que tienen que vender en Asia muchísimo gas, que ya lo tienen comprometido. Pero vamos a ver, los Estados Unidos están muy, muy empeñados en tocar las narices a Rusia, todo lo que puedan. Y yo creo que las reuniones de estas puede salir algo. Ya veremos el qué. Lo que pasa es que aunque saliese, claro, los alemanes no tienen instalaciones para convertir el gas licuado. Claro. Tuvieron un proyecto cuando presionó Donald Trump, pero inmediatamente después de que echaron a Donald Trump del puesto de trabajo, los alemanes se olvidaron del proyecto. Las tenemos nosotros, las instalaciones las tenemos nosotros, porque España sí que tiene muchas instalaciones de gasificación, pero no hay conexión con el mercado europeo. Claro. Entonces, tampoco se va para los... También, en fin, me voy a callar que después de tantos años de integración europea no hayamos sido capaces de colocar una tubería entre España y Francia. Pero bueno. Vamos a ver, tenemos que conectarnos eléctricamente con Francia también fue una cosa interesante. Ya, por eso... No vamos a hablar de la cooperación antiterrorista, en fin. Bueno, vamos a dejarlo, Óscar, que nos liamos. No, vamos, me sale aquí todos los agravios históricos directamente. Vamos a dejarlo porque acabamos en el 2 de mayo y ya la hemos liado. Exactamente. Bueno, señores, pues vamos a dejarlo aquí y vamos a ir a nuestra siguiente sección, que en este caso no es la del sátrapa, sino que es la del mirlo blanco. Hoy traemos aquí a una figura muy importante, pero muy poco conocida, que es el almirante Zheng He, que es el almirante de las flotas chinas del siglo XIV. Su vida es... Vamos a ver, no hay demás, esto es algo muy importante en la historia de Asia, pero apenas hay información porque después de la terminación de las expediciones marítimas, los que eran contrarios a las expediciones pues decidieron quemarlo todo, destruirlo todo y no quedó absolutamente nada. Entonces lo que nos queda es bastante poco. La figura en sí misma es bastante especial. Este señor Zheng He nació en Yunnan, esa provincia del sur de China que está pegadita a Myanmar, y era musulmán. Por lo que se ve, había llegado allí con las tropas mongolas como un siglo antes, aproximadamente. Su nombre inicial no era Zheng He, eso se lo puso después el emperador, sino que era Ma He, y Ma le venía por Mahoma, para que nos hagamos una idea. Bueno, este buen hombre... Ese caldo de cultivo que es así. Qué cosa, ¿no? Él nació en el año en 1371. Cuando tenía 10 años aproximadamente, los mongoles fundaron una dinastía, la dinastía Yuan, pero a partir de 1360 aproximadamente, 60 y tantos, los chinos empezaron a echar a los mongoles por partes, porque el imperio era muy grande, y hacia 1380 el grupo chino, lo que luego sería la dinastía Ming, llegó y tomó la zona de Yunnan, y a este hombre lo castraron y lo hicieron eunuco al servicio de la corte. Y se lo llevaron a la corte que estaba todavía en Nankín. Justo al final de este periodo es cuando se desplazó a Pekín. Estaba todavía en Nankín. Entonces, allí entró al servicio de un sobrino del emperador Ming de entonces, que se llamaba Zhongle, con el cual combatió en bastantes batallas contra los mongoles fundamentalmente y luego contra su tío, como solía ocurrir en estos casos. Consiguió... Cosas de familia. Cosas de familia. Sí, Zhongle consiguió que su tío no estaba gobernando bien el imperio y entonces lo mató, lógicamente. Claro, cosas de familia. Lo mató y se coronó como emperador de la dinastía Ming. Este Zhongle era una persona bastante especial, prácticamente era un campesino de nacimiento, lo cual en la historia de China es muy significativo, y quería, esta dinastía Ming lo que sí consiguió en unos 15-20 años fue recuperar muchísimo la economía del país. La economía estaba destrozada, los Ming hicieron una enorme cantidad de esfuerzo en tiempo y en dinero en vías terrestres, no había ferrocarril, lógicamente, canales, acequias, pusieron en valor otra vez los terrenos y la economía de China, la producción creció mucho. Y al crecer la producción, se creció también la recaudación por impuestos. Bueno, Zhongle decidió que era el momento de que la dinastía Ming y China
se expandiese por el mundo y, en este caso, concretamente por mar. China siempre ha sido un país que se ha centrado sobre todo en la expansión continental. Hay que recordar que tiene un continente enorme, aquello es mucho más grande que Europa para expandirse, pero ha habido periodos de la época china, de la expansión china, en la cual han decidido volcarse en el mar. Bueno, pues a partir de 1407... Ahora nos toca esta, ¿no? Ahora nos toca esta, sí. Bueno, lo que dice Ángel es interesante. Hasta hace prácticamente 15-20 años, China miraba solamente hacia el interior de Asia. Ahora ya se han dado cuenta... Estuvieron a punto de estar en guerra con los rusos, claro, hace relativamente nada, ahora se van muy bien. Pero... Ahora están pasando a una fase expansiva en el mar, diferente a la del 14. La del 14, un poquito más tarde. Más o menos hacia 1407 el emperador decide hacer una expansión marítima, pero lo hace como lo hacen los chinos. Es decir, construyen casi 1.500 barcos de todos tipos, utilizando la madera que habían plantado durante los anteriores 20 años. Y preparan expediciones para recorrer toda la costa asiática. Se calcula que las expediciones que estaban al mando de Zheng He, bueno, el nombre de Zheng He se lo dio el emperador Zhongle, a cabo de sus servicios le cambió el nombre de Ma He por el de Zheng He. No sé lo que significa en chino, pero debe ser algo muy elogioso, porque si te lo dice el emperador y te lo pones, pues será. Entonces, las expediciones no tienen nada que ver con lo que pensamos nosotros, que las expediciones de Colón o las de Cabral o Almeida de Portugal. No. Son expediciones chinas. Son expediciones, en cada una de ellas, que son como 7, van como 30.000 personas. Soldados, contables, artesanos, campesinos, de todo tipo. Con barcos que tienen igual 150 metros de eslora por 40 de manga aproximadamente. Eran enormes. Hay que recordar que las carabelas eran de 24x8, más o menos. Como un 600 y un camión de 9 ejes, claro, más o menos la misma diferencia. Y las flotas eran, pues eso, igual vaya 60 barcos, 80 barcos, con lo cual se imponían por todas partes. El objetivo fundamental de las flotas era comercial. Vender productos chinos, comprar baratos productos de toda la zona y con eso ganar dinero. De hecho, China ganó muchísimo dinero con esa expansión comercial. Las primeras expediciones, las 3-4 primeras, normalmente comienzan en Nankín y de ahí a Shanghái, que era el puerto, bajan por toda la costa, bajan por lo que entonces era Champa, Vietnam, luego van a la zona de los estrechos, donde vigilan si los estrechos están bastante bien, casi siempre paran en Malaca, que seguramente os sonará, para echar un ojo, que es lo que estaba pasado. Normalmente tienen que mediar o intervenir en guerras entre reyes de lo que entonces era Tailandia, Siam, Laos, Annam, etcétera, etcétera. Y entonces el almirante es el que decide quién es el que se convierte en gobernador, rey, etcétera, etcétera. Y si tiene dudas, los manda a todos a Nankín y que decida el emperador. Y siguen comerciando. Van en 2 flotas separadas, luego continúan hasta el estrecho de Malaga, recorren normalmente toda Indonesia, sobre todo lo que es la isla central, la isla de Java, y eso lo hacen 4 o 5 veces cada 2-3 años, porque además están pautados. Vuelven, venden todo lo que han podido comprar, sacan bastante dinero a todos los niveles y vuelven a poner en marcha la expedición. Desde la quinta, aproximadamente, ya habían llegado más o menos hasta Ceilán. Desde la quinta el emperador da orden de ir a buscar a la península arábiga y a África. Pero no es como los exploradores españoles que le decían, vete para allá a ver qué encuentras. A ver qué hay. No. Y vuelves. No. El emperador chino les había dicho, tienes que ir a la península arábiga y parar aquí, que sabemos que hay una cosa importante, y aquí también, y en la costa del este de África. Y me traes el incienso de Omán, que me gusta mucho, pero me traes 2 toneladas. Exactamente. Una de las expediciones llegan hasta Adén y parece ser que desde Adén una parte de la flota, no sé si sabe con Zheng He o no, se sabe, se fue a la Meca porque como parte de los marinos eran musulmanes, pues hicieron la peregrinación a la Meca para gran susto de los mequíes. ¿Esto de dónde viene? Por Dios, ¿esto de dónde viene? Y a las costas de África, o sea que cuando hablamos ahora de la iniciativa Obor china en las costas de África de Tanzania, pues bueno, tampoco es una gran novedad para los chinos, ¿eh? No. Otra cosa es que durante siglos decidiesen no dedicarse a eso, pero era lo más habitual. Lo que ahora son puertos de Djibouti, de Somalia, de Kenia, los visitaron de forma habitual. De forma habitual. Y tenía mucha relación con los árabes, que eran los que conocían esta zona. Por cierto, pero esto ya es una leyenda. A Zheng He lo conocían también, tenía como otro nombre, el nombre de San Bao.
Y algunos dicen que quizá de ahí sacaron los árabes Sí. lo de Sinbad. Sí. No se sabe Sí. si Sinbad es alguien de allí. Bueno, entonces, Qué barbaridad. sí, esos fueron los últimos viajes y cuando volvió se encontró con que el emperador Yongle había muerto y su sucesor había decidido que las expediciones navales eran demasiado costosas. Aún hubo una última. La economía ya no iba tan bien, se recaudaban menos impuestos y una cosa muy curiosa, muy curiosa, como consecuencia de que la economía no iba tan bien, los chinos que utilizaban papel moneda, ojo, siglo XIV, siglo XV, Sí. recordemos, siglo XIV, siglo XV, Sí. se encontraron con que tenían un fenómeno de inflación y cuando iban a comprar a Java o a Sri Lanka con el papel moneda les decían, no, que esto ahora ya no vale nada. Tú nos das oro o plata, pero esto no te lo vamos a coger. Y aquello parece que resultó bastante negativo para las expediciones comerciales. Que los nativos ya no querían el papel moneda chino. Imagínate lo que significa esto. Aceptar y utilizar un papel moneda que te llega de 5.000 kilómetros al norte y que tú puedes utilizar en las compras y ventas. Eso lo comparas con la situación en Europa del siglo XIV. No hay color. No hay color. Entonces, en la última de las expediciones, cuando estaban relativamente cerca de África, el Fenghe murió y, como es habitual en muchos casos de los musulmanes, le dieron sepultura en el mar, que es una cosa bastante habitual de acuerdo con el Corán. Y las expediciones cesaron porque en el gobierno, como ahí quien mandaba era totalmente el emperador había sido el que había impulsado las expediciones y el siguiente emperador, que era el hijo de Yongle y el nieto, decidieron que no, que eso ya no valía la pena, que era demasiado caro, que había que centrarse en el frente interno, en desarrollar la economía interna, y cesó totalmente. Esto es una de las grandes diferencias entre las expediciones chinas y las europeas. Las chinas son estatales, están regidas por los funcionarios, llevan un libro de aborto y una contabilidad, que vaya usted lo que hay que marcar, y están totalmente organizadas. Comparemos con los viajes de los españoles, los portugueses y los ingleses, que cogen la nao y se van para allá a ver qué pillan. Con unas órdenes vagas Sí, a ver qué encuentran. Y luego vuelven y dicen, tenemos esto, pero nos lo queremos quedar, y el rey dice, ¿dónde te habrás metido? Dame lo que llevas ahí. Dame eso. Qué barbaridad. Si me permites, Jorge, una nota, esto es en plan divertido para los amantes de las teorías de la conspiración y para las cosas raras. Hay un libro de un oficial británico que no sabemos si está loco o no, pero la verdad es que el libro es divertidísimo porque se llama 1421, el año que China descubrió América, y su tesis, y además tiene expediciones por todo el mundo buscando todo tipo de evidencia arqueológica. Su tesis es que Fenghe, o una de las expediciones de Fenghe, llegó a América y recorrieron toda la costa del Pacífico de Norteamérica y también doblaron el Cabo de Hornos. Hay una parte de cierto porque lo que estaba contando Jorge, unas flotas tan enormes, tan absolutamente fuera de todo tipo de orden de magnitud para lo que era la época, no tiene mucho sentido que fueran todas al sur. De hecho, sí que es verdad que hay algo, hay literatura que dice que una de ellas recorría la costa para el norte. Claro, parte de la flota iba por otro sitio, claro. Es bastante sencillo hacer Kamchatka, Alaska y bajar. Pero bueno, esto solo para los amantes de las cosas raras, ¿eh? No nada más. Bueno, pues buenísima la historia, la verdad. Muy entretenida. Pero ahora tenemos una historia que tampoco es pequeña o es inferior, que es la que va a contarnos Ángel en la referencia bibliográfica de la semana. La vamos a hacer entre los dos, Óscar. Bueno. Lo que pasa es que me han dado a mis huestes a por mi ejemplar y no lo han encontrado. Y como estoy con el coronavirus, no me dejan salir de la habitación a por él. Seguro que es la misma que esta. La misma que esa, pero yo lo tengo subrayadito y así podía decir, mira, justo aquí dice no sé qué. Bueno, no, voy a dejar de moverlo porque no lo vais a ver. Se llama El crisantemo y la espada, de Ruth Benedict. Y este libro, voy a dejar un poco más para que lo veáis, este libro es un clásico absolutamente delicioso, pero absolutamente delicioso, y una lectura maravillosa para entender. Muchos dicen que es para entender la cultura japonesa, pero es para entender la cultura japonesa anterior a la Segunda Guerra Mundial, que debe tener todavía relación, pero debe de poco que ver con lo de ahora. Pero es interesantísimo el libro, primero por que es lo que voy a explicar yo un poco más, el contexto en el cual fue escrito, que es lo que llama realmente la atención, y la forma en que fue escrito un libro científico sobre antropología cultural,
Y luego realmente lo que cuenta, porque cuenta realmente descripciones, además extremadamente minuciosas de la cultura japonesa de entonces, con un único objetivo, porque el objetivo del libro no era científico del todo, sino que tenía también un interés político, y es que en 1944 el Estado Mayor norteamericano y los responsables políticos querían saber qué se iban a encontrar cuando ocuparan Japón y cómo tenían que proceder cuando ocuparan Japón, porque estaban viendo que el avance por el Pacífico era tremendamente penoso. De hecho, fue mucho más penoso que el avance que tuvieron después en Francia y en Alemania, porque los japoneses, lo sabemos todos porque lo hemos leído, lo hemos visto en películas, lo de rendirse no iba con ellos. O sea, se morían y se acabó. Los únicos prisioneros que consiguieron hacer fueran heridos, que estaban tan heridos que no tenían capacidad de combate. Entonces le encargan a Ruth Benedict, que era una antropóloga, discípula del padre de la antropología cultural norteamericana, que era el profesor Franz Boas, le encargan este estudio. Le encargan de decir, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar cuando llegamos allí? ¿Qué es lo que tienen los japoneses en su cabeza? ¿Y cómo vamos a proceder cuando... Primero, para terminar la guerra, era 1944, y una vez que terminara la guerra, ¿cómo vamos a proceder con la ocupación? Pues preguntas de tanto calado como decir, ¿llegamos y matamos al emperador directamente por ser responsable de la guerra o lo dejamos en el palacio, bombardeamos el palacio imperial? Cosas de este tipo. Entonces, Ruth Benedict hizo un trabajo muy inteligente, era una mujer extremadamente inteligente, y hizo un trabajo muy inteligente sin tener acceso a las fuentes, porque la pregunta primera que hace todo el mundo es ¿cómo vas a escribir un libro sobre Japón si no sabes japonés y no has ido nunca a Japón? Bueno, pues siguiendo una estrategia muy académica, como los académicos somos como somos, que es ir a lo barato, dijo, bueno, yo tengo aquí unos campos de prisioneros japoneses y tengo aquí unos japoneses nacionalizados norteamericanos que vinieron de antes, se puso a hacer entrevistas a todo el que pasó por allí y lo que es más curioso, porque se quejaba mucho, hizo entrevistas a los que entrevistaban a los japoneses, con lo cual dicen que llegaban a alguna situación, en algún momento en las instalaciones, cuando bajaban todos a comer, que la veían llegar para comer y salían corriendo porque es que les perseguía para sacarle la teoría de todo tipo de información. Entonces, ese es el libro que publicó y es, como digo, tiene... Yo quizás me voy a quedar con un detalle que sé que más me llamó la atención, seguro Óscar tiene mejor memoria que yo, quien podrá recordar más anécdotas, y es la curva de aprendizaje, sobre todo la curva de libertad de un japonés desde que nace hasta que llega a la ancianidad. Es la inversa, vamos a decirlo así, que a la que tenemos en Europa. Entonces, al niño japonés, al contrario que a los niños occidentales, que desde muy pequeños están tus madres y tus padres persiguiéndote por ahí, niño, no hagas esto, niño, no hagas lo otro, al niño japonés se le deja hacer prácticamente lo que quiere cuando nace. O sea, es libertad absoluta, pero libertad absoluta que en su momento la madre estaba entregada prácticamente 24 horas al niño, pero vamos, el primer mes metidos los dos en la cama sin levantarse porque estaban solo cuidando a la criatura y el niño podía hacer, digamos, dentro de cierto orden, prácticamente lo que quisiera. Paulatinamente, esa curva de aprendizaje no invertida, digamos, le iban introduciendo, pero muy tarde, a lo mejor con 7 o con 8 años, le iban introduciendo ya en toda la estructura de obligaciones y de relaciones sociales tan compleja que tiene Japón y tan difícil de entender incluso hoy en día para los occidentales. Y digamos que cuando llega a la fase madura, que es un poco antes del matrimonio y después del matrimonio, es cuando su libertad llega a su punto más bajo. Por eso se casa. Por eso se casa. No, pero cuando se casa, por ejemplo, la esposa entra prácticamente en una relación de casi servidumbre con la suegra. Ah, sí, sí. Por ejemplo, son cosas de este tipo, pero además si les plantearía, pero vamos, que era una cosa tan sumamente natural y asumida que no tenía más. Pasa ese periodo y cuando llegan a la edad anciana es cuando vuelven otra vez a tener un grado extremo de libertad y a disfrutar otra vez de la vida prácticamente como cuando eran niños. Y bueno, cosas como estas en el libro. Es un libro, es pequeño, o sea, no es un libro muy, muy voluminoso, pero no hay ni una sola frase que no tenga algún aspecto interesante que contar. La verdad es que es curioso que naciera como un informe precisamente para las autoridades militares, para tratar de entender, y fíjate qué importancia tiene esto, para tratar de entender cómo era la población a la que se iban a enfrentar, si tenían éxito, pero también qué tenían que hacer en términos de estrategia militar
teniendo en cuenta cómo era el enemigo. Esa observación de que el enemigo no se rendía. Y algo más sorprendente, que cuando lograban apresarlo, pasaba a ser alguien colaborador y sumiso, que obedecía órdenes, explicaba todo, se avergonzaba, era como si yo ya he perdido mi condición de japonés, entonces ya soy una piltrafilla y bueno, pues estoy a lo que ustedes me digan. Era algo que tenía desconcertados a los militares de Estados Unidos. Porque efectivamente los que hemos leído y hemos visto películas, por ejemplo, la extraordinaria serie de El Pacífico, la que fue continuación, en cierto modo, de Band of Brothers, que no sé si alguno de nuestros televidentes lo ha visto, si no, hay que recomendársela brutalmente. Son 2 series de HBO realmente espectaculares. En el caso de la serie del Pacífico, uno ve lo que es esa situación y el desconcierto que causaban las tropas de Estados Unidos. ¿Por qué no se rinden? ¿Y por qué cuando vamos a apresarlos se suicidan? Era una sensación de absolutamente... Esto no está dentro de nuestra comprensión. Y efectivamente toda la investigación científica que hace Ruth Benedict está destinada a tratar de desvelar cuáles son los elementos culturales que dentro de Japón producen este personaje en concreto, esta tipología humana. Y por lo tanto, ¿qué poder hacer? El libro luego fue muy criticado desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista político, porque algunos miraron en el informe una justificación, o vieron en el informe una justificación de lo que luego, las decisiones que luego irían tomando los Estados Unidos en la guerra, que desembocarían en el uso de las armas nucleares contra Hiroshima y Nagasaki. Porque en gran parte estuvo esta justificación. O sea, hay un momento que la Armada de los Estados Unidos, sobre todo después de Iwo Jima, que Iwo Jima fue una verdadera masacre terrible, que además ellos no se esperaban, porque Iwo Jima, que es un islote volcánico que tiene un promontorio enorme que es la boca del volcán, resulta que tenía excavado, no me acuerdo si eran 27 niveles hacia abajo de minas, de las que salían japoneses uno detrás de otro durante 2 semanas. O sea, aquello no parecía no terminarse nunca. Entonces el bombardeo ese masivo que hicieron sobre el islote nos sirvió para poder evitar la resistencia que luego se iban a encontrar. Entonces, a partir de ese momento, lo que hacían los Estados Unidos era saltarse islas. Bombardeaban los barcos, los aviones de los aeródromos que pudiera haber y dejaban allí metidos a los japoneses. Decimos, si van nadando, ellos verán. Pero no vamos a bajar al terreno a sacarles, porque ya sabemos lo que pasa. O sea, no hay forma. Claro, y a medida que iban avanzando, la idea era, en el momento que estemos a una distancia suficientemente cercana, en vez de invadir las islas de Japón, tomamos una decisión impensable. Por el miedo que tenían, y fue la justificación que todos hemos leído en muchas ocasiones de cuál es la estimación de bajas que tendría el ejército de los Estados Unidos en caso de llegar al terreno japonés. ¿Qué pasaría si nos encontramos a los millones de japoneses que hay ahí en modo Iwo Jima? Y esto es lo que trata de desvelar Ruth Benedict con su trabajo, efectivamente, que se hace con japoneses metidos en campos de concentración, que eran emigrados. Y sin embargo, con esas limitaciones, el libro está lleno de inteligencia, de agudeza. Y sobre todo, es un ejercicio de antropología cultural que yo creo que es algo que es fundamental para poder entender los países, para poder entender su deriva y para poder entender su futuro. Así que, vamos, recomendación buenísima que yo me leí por tu culpa, Ángel. En realidad tú me lo recomendaste a mí, claro. Y por eso yo... O sea, un libro maravilloso. Y ahora tenemos pocos minutillos, pero alguno tenemos, para que nos hagan alguna pregunta. This is not television, this is real life. Pregunta David Asenjo de la Fuente. ¿Qué podría pasar con las cosechas de cereal ucraniana y rusa si hay mal acuerdo? Vamos a ver, esto es un problema, David, realmente muy, muy real. O sea, hay varias dimensiones del problema en términos económicos que son graves. Una de ellas es efectivamente el cereal que viene del Cáucaso, que viene de Ucrania, incluso te diría que el que viene de Rumanía. Porque interrumpir el comercio, por ejemplo, en el Mar Negro, causaría una disrupción en todo el mercado cerealístico y un crecimiento de los precios de los alimentos. A partir de ahí, imagínate lo que podría pasar efectivamente en países de África y la desestabilización a la que podría llevar a toda esa región. Cuando decimos que un conflicto en Ucrania
produciría gravísimos daños a todo el mundo, creo que no estamos exagerando. No sé No, si sobre eso ya empieza a haber, hay algunos estudios que muestran cómo eso afectaría al suministro de grano a Medio Oriente, que se suministra sobre todo en esas zonas que es relativamente más barato que en otras que están relativamente cerca y que ellos no cultivan. O sea que por ejemplo, la interrupción de las cosechas o el hecho de que haya movimientos de tropas cuando hay que cosechar, haga que la cosecha baje, puede influir en que haya una hambruna en el Líbano, desgraciadamente. Sí. O sea, no es una situación peliaguda. Cobra pregunta si habrá desembarco en Crimea similar al de Normandía. No. Yo entiendo que la imaginación se lanza a pesar cosas extraordinarias, pero vamos. Yo hice un vídeo el otro día sobre las posibilidades de invasión de acuerdo a un informe del Centro de Estudios Estratégicos de Washington y es muy divertido, pero es muy improbable todo lo que se cuenta ahí. O sea, en caso de que se intentara, pues sí, las rutas están claras, etcétera, pero me parece a mí que... Y además, creo que no hablamos con el deseo. No, además es que Crimea hay que tener en cuenta que de todo lo que ha pasado en Ucrania durante los últimos 10 años, Crimea es lo que está más amortizado posiblemente para todo este siglo. Otras cosas pueden cambiar, pero... Como dijo el vicealmirante dimitido alemán, Crimea se ha ido para no volver. Porque lo que les costó conseguir Crimea, lo que les costó defender Crimea en el siglo XIX, perderlo como lo habían perdido era realmente para estar muy enfadados. Ahora ya lo han recuperado, están contentos. El otro día veía yo un vídeo, le hago mucha publicidad, me parece un canal muy interesante, el de Calvo y en bancarrota, este británico que se recorre los países de Europa del Este, y veía uno en el que las gentes son realmente muy, muy hospitalarias en todo lo que es el exmundo soviético, sobre todo con los extranjeros. Entonces una señora le mete en su casa, le empieza a enseñar, y en el frigorífico tenía los típicos imanes, y entonces le dice, fíjese, ¿y en este qué dice? А тут вот написано Крым наш. Krim Nash, which means the Crimea is ours. O sea, es difícil que eso vaya a cambiar. Veamos más cosas. ¿Qué probabilidad veis, dice Ante Omega, de que esto de Ucrania sea para consumo interno de Rusia? Otro propaganda nacionalista. Sí. Hombre, parte tiene, claro. Sí. De hecho, hay un informe, creo que es en el último boletín o en el anterior, del Instituto Español de Estudios Estratégicos, voy a acercar el ordenador, y hacen un perfil interesantísimo, un perfil, yo diría, psicoideológico, no sé si eso existe como disciplina, pero es lo que hace el autor sobre la figura de Vladimir Putin y pone precisamente el punto ahí, es decir, uno de los grandes miedos de Putin, y es lo que ha dicho reiteradamente en bastantes discursos, no es al invasor externo. De hecho, ha repetido reiteradas veces que un enemigo externo con Rusia no puede, por lo menos atendiendo a la experiencia histórica, que el peligro de Rusia está dentro, está en una implosión del país, pero sobre todo, lo que pasa es que Vladimir confunde Rusia con su persona. Una cosa es no de Rusia, que no va a unir, y otra cosa es que a él le echen del Kremlin, que es bastante improbable que suceda, porque lo más probable es que se vaya con los pies por delante, pero su miedo es ese. Y tener esta tensión internacional y tener a los líderes europeos al teléfono permanentemente y tener a las tropas desplegadas, a él le viene muy bien para tener a Rusia unida, efectivamente bajo su unidad. El partido sale ganando. El partido sale ganando. Yo no sé si tenéis respuesta para esta pregunta, yo no la tengo. Cada día estamos más mal de la cabeza. Pregunta, ¿por qué Omán es un país muy tranquilo a diferencia de otros países del Golfo? ¿Tú qué has estado? Vale. Ataca. Yo he estado allí y además es un país que me encantó, es un país, pero una maravilla, sobre todo porque bajas de Dubái que hace un calor espantoso y en Mascate hace 10 grados menos, te puedes bañar en la playa y puedes vivir, es una maravilla de país. Bromas aparte, vamos a ver. En este caso sí que se puede decir, Omán ha sido un país que ha tenido muchísima tradición, es un país que a finales de la Edad Media el sultanato de Omán era prácticamente un imperio comercial que se extendía. Zenghe estuvo en Omán. Claro, joder, es que era el centro, eran grandes marinos y tenían un imperio comercial
de la isla de Zanzíbar, en la costa de Tanzania, que era uno de los principales centros esclavistas del mundo, que salían los esclavos hacia Omán primero y después se distribuían por toda Asia hasta prácticamente Sri Lanka. O sea, ha sido siempre toda la vida un emporio comercial por la situación que tiene. Y ha sido, y lo que pasa ahora es producto de una persona, que es el sultán Qaboos, que ha fallecido hace relativamente poco tiempo y que es una de estas figuras excepcionales que se producen en la historia en sitios relativamente pequeños, que no tienen muchísima proyección histórica, pero era un hombre extremadamente culto, era un gran amante de la ópera, además, por supuesto, no llegó al poder democráticamente, porque eso está mal visto en la península arábiga, llegó, por supuesto, con un golpe de Estado cruento, pero una vez que hizo eso, la verdad es que yo he viajado allí, yo lo he visto, y la población le tenía un gran respeto y un gran cariño. Murió muy mayor, con 80 y tantos años, y yo creo que lo que le pasa a Omán es algo que no le ha pasado a Emiratos y no le ha pasado a Arabia Saudí, es que Omán no tiene la maldición del petróleo. Tiene petróleo suficiente como para, digamos, haber obtenido divisas para poder recrear la economía, crear una economía relativamente estable dentro del país, pero no petróleo suficiente como para organizar esas oligocracias petroleras que hay en Arabia y en Dubái, que no saben realmente cómo gestionar el inmenso patrimonio que tienen. Entonces, esa es la visión que os podemos dar de Omán, que Omán en realidad el país es lo que hay alrededor de Mascate, porque todo el resto del país que hay ya llegando a la frontera con Yemen es desierto prácticamente abandonado. Hay 2 bases, si no recuerdo mal, una base norteamericana, si no recuerdo mal, cerca de Salalah, y 2 entradas más, pero no tiene mucho más. Un país fascinante, de luego, además os lo recomiendo, los que queráis, seguís viajeros, hay que ir a Omán. Andrés Muñoz me pregunta qué opinión tengo de la animación japonesa y del uso político que le dan los nipones. Como aficionado a One Punch Man, diré que no veo la relación con la política, pero si tienes bibliografía, se agradece. A mí lo que me torturan mucho mis hijos son con las historias de One Piece. Me niego absolutamente a ver 700 o 900 o 1000 episodios de una serie, pero no tengo opinión, la verdad. Es verdad que el anime y el manga no son mi especialidad, más el cómic belga, pero bueno. Vamos a ver si encontramos alguna pregunta de las últimas, porque os habéis liado hoy sí a preguntar, entonces habéis corrido más que yo. Veamos. Pregunta Cisco, si Kiev, no, esta pregunta no me convence. A ver. Estáis preguntando mucho sobre la guerra en Ucrania, pero yo insisto es que no va a haber guerra en Ucrania. Entonces, el que me preguntéis si se convertiría en un Afganistán nuevo y esas cosas, no me parece especialmente interesante. Dice Christopher, ¿no sería la civilización islámica la mayor amenaza a la civilización occidental más que Rusia y China combinados? Yo es que no estoy seguro de esto de las amenazas, para empezar. O sea, yo no creo que o sea, hay amenazas en términos económicos, pero en términos de civilizaciones, o sea, no veo que la civilización islámica se vea amenazada por la civilización china o la civilización cristiana se vea amenazada en términos culturales, quiero decir. Y hoy en día, en términos de guerras, que se vayan a producir las invasiones de unas culturas respecto de otras, no me parece que sea lo que nos vaya a deparar el futuro. No sé si tenéis alguna opinión sobre esto vosotros. No sé, es que nunca ha habido enfrentamientos entre civilizaciones. Lo que sí que ha habido es que algunos países o algunas zonas de algunas civilizaciones especialmente pujantes en lo económico o en lo político han invadido países o zonas de otras civilizaciones. Lógicamente. En todos los sentidos, desde los budistas hasta los sikhs, los musulmanes y los cristianos. Pero no como una invasión civilizatoria, sino como una imposición política, una superioridad política y económica, que luego en algunos casos ha implicado un cambio civilizatorio, evidentemente. Aquí en la península lo hemos vivido varias veces en varios sentidos, pero en el norte de África exactamente igual. Contabas la semana pasada con Leonel Africano el triángulo amoroso que había en el Mediterráneo en el siglo XVI entre Francia, España y Turquía. O sea, que me parece a mí que poca civilización había ahí, ¿no? No, pues había lo de siempre, intereses del nacionales o incluso de la dinastía otomana, la dinastía de los reyes franceses, poco más. Y además que el proceso económico cambia mucho las cosas. Yo creo que la gente cuando piensa en el Islam
Pues piensa en los yihadistas que vendrán a cortarte el cuello, que no dejan de ser grupos fanatizados que afortunadamente no representan lo que es el mundo islámico. O sea, Los bueno, y islamistas con esto, quieren vivir bien, ¿eh? Que los islamistas quieren vivir bien por encima de cualquier otra cosa. ¿Eh? Esto que los quede musulmanes, los islamistas, yo no sé muy bien exactamente qué es lo que quieren. Pero los musulmanes sí, es verdad. Los musulmanes vivir bien, no me cabe la menor duda. Quieren vivir bien. Y si no, los podéis ver agolpados ante las televisores viendo la Champions de otro país lejanísimo. Efectivamente. Tienen mucha manía de ser allí viajando por los países del Golfo, son todos del Barça. No sé qué manía tienen con el Barça, pero... Es que hubo un breve lapso en la historia de la humanidad en que el Barça no sé por qué ganaba demasiadas cosas. ¿Verdad? Eso fue una anomalía. Se han quedado ahí anclados en el pasado. Fue un atípico que duró demasiado. O sea, quizás estuvo relacionado con algún jugador argentino, no lo sé. Esto quizá habría que preguntar. Ya puede ser. Ya puede ser. Bueno, pues vamos a dejar la tertulia aquí, si os parece, con esta bomba informativa del jugador argentino que produjo este atípico en la historia del fútbol mundial. Y emplazamos a todos los que nos ven a que nos vean la semana que viene. Esperemos que en directo, yo ya sin esta maldita enfermedad encima y con la técnica funcionando de forma razonable. Así que nos despedimos. Ángel. Buenas tardes y gracias. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Y nos vamos. Si es que logro averiguar cómo se apaga esto.